Primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿debo pagar mis impuestos correspondientes si otorgo el arrendamiento de un bien inmueble? Esto va dirigido a nuestros propietarios. La respuesta es sí. Y complementando esta respuesta, siempre un arrendador ha tenido la obligación de pagar sus impuestos. La diferencia es que ahora están poniendo ciertos candados que restringe los derechos de un arrendador ante un problema de carácter jurídico. Y por esa situación, si un arrendador quiere salvar su bien inmueble ante cualquier conflicto con la autoridad, forzosamente deberá pagar sus impuestos. Vámonos con la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que es la primera que nos habla del pago de estos impuestos. Como datos relevantes, fue publicada el 9 de agosto del 2019, o sea, el año pasado. Entró en vigor a partir del siguiente día, o sea que esta ley nos regula a partir del 10 de agosto del año 2019, o sea que a partir del 10 de agosto todos nuestros propietarios tuvieron que haber cumplido con esta reforma. ¿Existía una ley? Sí, ya existía. Anteriormente se le llamaba a la Ley Federal de Extinción de Dominio. Realmente son pocas las diferencias de fondo que hay y más que nada lo que se pretendió regular fue la forma, hacerlo un poco más rápido y más expedito ante las circunstancias que no se podían extinguir hasta el año pasado, muchas de las propiedades que quedaban aseguradas por motivo de haber cometido algún delito dentro del inmueble o que el inmueble hubiese sido el producto de ese delito. ¿Qué significa esto? Que el inmueble hubiese sido comprado con recursos de algún delito en sí. Esta ley regula el artículo 22 constitucional, el artículo 22 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Más adelante vamos a ver qué dice el artículo. Hay reformas desde el 2000, desde agosto del 2019 a la fecha. Realmente hay una que fue publicada el 22 de enero de este año. ¿En qué consiste esta reforma? Sencillo. Cambian la denominación del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, lo que antes se le conocía como el SAE, por la denominación de el Instituto para devolver al pueblo lo robado. Prácticamente es la reforma que se hace, no hay mayor, no hay reformas de fondo, sigue siendo lo mismo desde que se publicó en agosto del 2019. Les vamos a enviar esta presentación, de hecho ya lo tienen las asociaciones, pero quien guste tenerla de manera directa con nosotros lo puede hacer mandándonos un mensaje a los teléfonos que ya aparecen abajo. Dentro de esta presentación, si ustedes ven, aquí está la liga de acceso directamente de Cámara de Diputados, donde ustedes pueden consultar el documento de manera completa. Ok, ¿qué nos dice nuestro artículo 22 de la Constitución? El artículo 22 habla de que se prohíbe la confiscación de bienes. Recordemos que nuestra Constitución es de 1917 y las circunstancias que operaban o imperaban en el país eran diferentes a las actuales. Entonces, ya no se puede hablar de una prohibición de confiscación de bienes en general por parte del Estado. Y entonces, ahora el artículo 22 nos da ciertas limitantes. Dice que no se considera la confiscación, primero, cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos. Quiere decir que si alguna autoridad de carácter fiscal nos embarga nuestro bien inmueble por tema de una multa, no lo puede quitar, ¿de acuerdo? O un adeudo fiscal. Tampoco cuando sea decretada para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Si se cometió un delito y existe una responsabilidad penal y además dentro de esa responsabilidad penal conlleva una resarcición, una reparación del daño que se produjo, nos van a poder quitar nuestros bienes para hacer frente a ese pago de carácter civil, de carácter pecuniario. En caso de enriquecimiento ilícito, actualmente tenemos una situación en el país donde ya varios gobiernos han estado implementando medidas para atacar el enriquecimiento ilícito. Esto no es otra cosa más que aquellas personas que utilicen recursos de procedencia ilícita. Cuando esos recursos sean utilizados para comprar un bien, este bien puede ser confiscado por el Estado. Y por último, en aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia.
Y esta parte es la que vamos a tocar ahorita. ¿Qué significa que un bien sea, que el dominio, perdón, de un bien sea declarado en sentencia? Bueno, la acción de extinción de dominio es ejercitada por un ministerio público a través de un procedimiento judicial de naturaleza civil y autónoma del penal. ¿Qué significa esto? La extinción del dominio es la pérdida de la propiedad sobre un bien. Esta pérdida solamente va a ser ordenada por un juez civil especializado en la materia de extinción de dominio, pero quien nos va a demandar a nosotros como propietarios esa pérdida de la propiedad va a ser un agente del Ministerio Público. ¿Sobre qué tipo de bienes es procedente esta extinción de dominio? Bueno, sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse. Primer punto. Tenemos el tema de los narcotraficantes que compran casas ostentosas, inclusive llegan a tener ranchos, tienen autos de lujos y demás. Bueno, cuando todas esas propiedades fueron compradas con dinero producto de su actividad ilícita, que es el narcotráfico, el Estado tiene el derecho de quitárselos. Esa es la extinción de dominio cuando el bien patrimonial es de procedencia ilícita y no se puede acreditar esa procedencia. O se encuentren relacionados con investigaciones derivadas de hechos ilícitos. Aquí damos una primera lista de los delitos por los cuales un bien puede ser sujeto de una extinción de dominio. Tenemos el delito de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. En primera mano, la ley de extinción de dominio nos habla de este catálogo de delitos. Sin embargo, yo le pediría a todos los que nos están escuchando que pongan mucha atención en el delito de delincuencia organizada, ya que este es un delito compuesto y a su vez la misma delincuencia organizada nos abre un abanico más amplio de otro tipo de delitos que lo vamos a ver más adelante. Bueno, centrémonos en nuestro tema, materia inmobiliaria. En materia inmobiliaria, ¿qué es la extinción de dominio y quién la aplica? Como les comentaba, es la pérdida del derecho de los bienes muebles o inmuebles sin contraprestación ni compensación alguna. En algunas pláticas he visto que a veces la gente se confunde entre la extinción del dominio de un bien y la expropiación de un bien. Son cosas completamente distintas. En la expropiación, un bien va a ser quitado por el gobierno porque tiene utilidad pública y se lo va a pagar al propietario mediante una contraprestación que el mismo gobierno determine. En el caso de extinción de dominio, se le quita la propiedad a la persona, se le quita su dominio, deja de ser dueño de ese bien, pero no reciben ninguna contraprestación, ¿de acuerdo? Simplemente se lo quitan. Y la extinción de dominio, precisamente es aplicada por el Estado. Aterricemos esta parte, es aplicada por las autoridades correspondientes en la materia. ¿Cuándo se aplica la extinción de dominio? Se aplica cuando los bienes sean instrumento, objeto o producto de delitos de delincuencia organizada y los establecidos en el artículo 22 constitucional. El catálogo de delitos que les di hace un momento son los establecidos en el 22 constitucional, pero como les comentaba, la delincuencia organizada nos abre otro catálogo más amplio sobre otros delitos. Bien, ¿qué es la delincuencia organizada? Hace un momento les comentaba que este es un delito compuesto. No es autónomo porque yo no puedo ser delincuente organizado nada más porque sí. Debo tener un fin y ese fin es el delito principal del cual se derive la delincuencia organizada. Ok, para eso tenemos una ley que es la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y en su artículo 22 nos define este término. ¿Qué es?
dice que es cuando 3 o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente, reiterada, conductas que por sí o una u otras, perdón, tienen como fin o resultado cometer algún o algunos de los delitos siguientes. Y dice que solamente, aparte del delito que estén cometiendo, las personas van a ser sancionadas por haberse unido como grupo para cometer ese delito, como miembros de delincuencia organizada. Entonces, una persona que sea condenada por un delito de delincuencia organizada va a tener una pena por el delito que cometió y va a tener una pena extra por el delito de delincuencia organizada por haberse unido con varias personas para cometer ese delito primigenio. Aquí tenemos el catálogo de delito y aquí nos abre otros. Por ejemplo, tenemos terrorismo, financiamiento al terrorismo, terrorismo internacional, delitos contra la salud, que ya lo teníamos allá, falsificación o uso de moneda falsa, sabiendas que está alterada la moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita, o sea, lavado de dinero, en materia de derechos de autor, piratería, acopio, tráfico de armas, tráfico de personas, de órganos, delitos contra la salud en su modalidad narcomenudeo, las famosas narcotienditas. Hay muchas casas que son utilizadas como narcotienditas, corrupción de personas, pornografía, aquí una disculpa me faltó de separar, es corrupción de personas, pornografía, turismo sexual, lenocinio, tráfico de menores. Perfecto, estos delitos que acabo de comentar, los repito, corrupción de menores, de personas, pornografía, turismo sexual y lenocinio son de tipos sexuales, son de prostitución, pero tienen diferencias. Y todos estos delitos son encaminados para cuando se cometen sobre personas menores de 18 años o que no tengan la capacidad de entender o resistir el hecho. Personas que estén incapacitadas mentalmente, ¿de acuerdo? Robo de vehículos, trata de personas, secuestro, contrabando, defraudación fiscal, operaciones fiscales inexistentes y robo de hidrocarburos. Para entender, vamos a poner un ejemplo. Secuestro. Si una banda de delincuentes se dedica a secuestrar, si llegan a agarrar a la banda, liberan a las víctimas dentro de una casa, a los que detengan en ese momento les van a aplicar dos sanciones. Primero, la de secuestro y segundo, la de delincuencia organizada. Así es como opera este delito. Por ello decimos que no es un delito primigenio, sino es un delito compuesto. Debe existir cualquiera de estos que acabo de comentar para que se cometa el de delincuencia organizada cuando sean 3 personas o más las que se organicen como si fuera una empresa, pero que el fin de esa empresa sea cometer el delito determinado. Perfecto. ¿Cómo podemos evitar nosotros la extinción del dominio? Bueno, prácticamente esta nueva ley nos habla de que debemos acreditar fehacientemente la buena fe, ¿de acuerdo? La buena fe dentro del acto jurídico por el cual persona determinada cometió el delito y nosotros no sabíamos que se haya cometido ese delito. Como ejemplo, para que entendamos esto, pongo el acto, va a ser nuestro contrato de arrendamiento mediante el cual le vamos a transferir la posesión de un bien inmueble a un tercero de buena fe. Y dentro de ese contrato se establece que por ningún motivo y bajo la legislación civil correspondiente, el arrendador puede perturbar la posesión. Esto significa que el arrendador, una vez que entregue la posesión, durante la vigencia del contrato, no puede entrar al inmueble por sí mismo, no puede ver cosas dentro del inmueble, no puede hacer nada. Entonces, ese es el impedimento que tiene para saber si dentro del inmueble se está utilizando como casa habitación, como oficina o como una casa de seguridad de secuestradores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo acreditamos la buena fe? Con nuestro documento, nuestro contrato que establezca que yo, propietario, le entregué la posesión a un tercero y que estoy imposibilitado para saber si ese tercero está utilizando el inmueble de manera correcta. ¿Qué es la buena fe? Bueno, la ley entiende como buena fe toda conducta diligente y prudente exenta de culpa en todo acto o negocio jurídico. Repito, vámonos al tema de arrendamiento, que es lo que manejamos nosotros. Yo te otorgo a ti, arrendatario, la posesión de mi bien inmueble de manera libre, de manera llana, no tienes ningún problema y te lo estoy entregando de manera diligente y prudente.
¿de acuerdo? Entonces, eso es la buena fe. Sin embargo, esta nueva ley de extinción de dominio nos pone ciertos candados para acreditar ahora la buena fe. ¿Cómo se presume la buena fe? Bueno, el propietario deberá acreditar suficientemente, entre otras cosas, porque es muy amplio el catálogo, vamos a aterrizarlo para el caso de un arrendamiento, lo siguiente. Primero, que conste por un documento. Para que yo pueda acreditar mi buena fe, necesito forzosamente como propietario tener mi contrato de arrendamiento. Muchos de ustedes como asesores inmobiliarios, cuando los propietarios los entregan la casa para que la promuevan y le encuentran un cliente, y nosotros también, cuando fungimos como abogados, nos encontramos que no quieren firmar un contrato de arrendamiento porque tienen la mala creencia de que el inquilino pueda llegar a tener algún tipo de antigüedad, se quiera quedar con la casa o el inmueble, o incluso que para sacarlo sea complicado. Y haya propietarios que todavía están casados con la idea que con que les firmen pagares sean suficientes, o incluso que les firmen un contrato de comodato, un contrato de préstamo simple, o sea, gratuito, en el cual en cualquier momento se le pueda requerir la devolución de la propiedad. Bueno, ese es el primer error. No debemos hacer eso y más adelante lo vamos a ver por qué. Segundo, aquí viene la parte interesante. Que se pagaron oportuna y debidamente los impuestos causados por los hechos jurídicos en los cuales funde su buena fe. Bueno, si yo fundo mi buena fe de que yo no sabía que mi inmueble estaba siendo utilizado por una banda de secuestradores, lo primero que voy a presentar para acreditar la buena fe es mi contrato de arrendamiento. Bueno, necesito comprobar que pagué los impuestos sobre ese arrendamiento. Y esa es una exigencia que la misma ley me da. Si yo no tengo los comprobantes fiscales que determinen que yo pagué los impuestos por el contrato de arrendamiento, poco va a poder hacer un abogado por mí para ayudarme a recuperar mi inmueble si está sujeto a un procedimiento de extinción del dominio. Mi obligación como arrendador es pagar los impuestos, pagar mi ISR correspondiente por, por el arrendamiento que se esté causando. Ok, vámonos al siguiente punto. La autenticidad del contrato. Esta parte es muy importante. Dice que el contrato con el que se pretenda demostrar el justo título, vámonos al tema de arrendamiento, debe acreditarse con los medios suficientes de pruebas idóneos, pertinentes y suficientes para arribar a una convicción plena de que el acto jurídico existió. Y de ahí yo he escuchado en varias conferencias, he escuchado también inclusive analistas en programas de radio y televisión decir que a partir de este momento ahora requieres que todo tu contrato de arrendamiento sea pasado ante la fe de un notario público. Vamos a ver más adelante este análisis, no me adelanto, pero estoy seguro que varios de ustedes o muchos han escuchado ya esto, ya levantado ciertas alarmas entre los propietarios. Continuando con los requisitos de la buena fe, nos habla que debemos demostrar el impedimento que tuvimos para conocer el acto. Bueno, ¿cuál es ese impedimento? Pues precisamente mi contrato de arrendamiento, donde hay una cláusula específica que establece que yo no voy a perturbarle la posesión, que no me voy a meter al inmueble. En ese momento yo tengo el impedimento legal para saber que están utilizando mi inmueble de manera adecuada o que lo utilizaron, en este caso, para cometer un delito. Y si el propietario se enteró que ahí era una narcotiendita, que ahí era una casa de seguridad, va a tener la obligación de presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. Si yo como propietario veo que la casa la están utilizando como una casa de seguridad para secuestro, lo primero que tengo que hacer es ir y denunciarlo al Ministerio Público. Eso es lo que establece la ley. Vámonos a la parte de la autenticidad de un contrato. ¿Cómo se acredita un contrato? Bueno, hablando del tema de arrendamiento, nosotros tenemos que basarnos en la legislación correspondiente, en los fundamentos de derecho que le den vida a nuestro contrato. Un contrato de arrendamiento inmobiliario tiene su naturaleza y su fundamento legal en los códigos civiles, ya sea el Código Civil Federal o el Código Civil de cada una de las entidades federativas.
¿Por qué federal? Bueno, si nosotros como propietarios le rentamos el inmueble, por ejemplo, a una dependencia de alguna secretaría de gobierno federal, ese contrato de arrendamiento se va a regir por el Código Civil Federal. Si nosotros hacemos nuestro contrato y es entre particulares, entonces se va a regir por el código de la entidad donde se encuentre el bien inmueble. Ahorita, bueno, esta plática la está organizando el Grupo Inmobiliario de Querétaro y como ejemplo pongo el Código Civil del Estado de Querétaro, pero cada Código Civil establece en términos generales lo mismo. ¿Qué se requiere para que un contrato de arrendamiento tenga validez jurídica ante cualquier autoridad? Primero, que conste por escrito. Y segundo, que, por ejemplo, si el predio fue rústico en el caso de Querétaro, ¿qué es rústico? Un predio destinado al cultivo, ¿de acuerdo? Si el predio es rústico, entonces se deberá pasar ante escritura pública. Por ejemplo, en este caso, si el monto de la renta mensual pasa de las 500 veces el salario mínimo. Este solo es un ejemplo de cuándo debemos pasar nuestro contrato de arrendamiento ante un notario público. Sin embargo, ninguna legislación civil, ningún código civil de la federación o de los estados establece que en contratos de arrendamiento entre particulares, por ejemplo, para casa-habitación, sea necesario pasarlo ante un notario público. Continuamos. Es indispensable pasar el contrato de arrendamiento ante la fe de un notario público, en este caso, para poder acreditarlo como un documento verdadero ante una autoridad en caso de una extinción de dominio. No es necesario. Ni la legislación aplicable, ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido hasta este momento que sea requisito indispensable pasarlo ante la fe de un notario público. Sin embargo, si nuestro propietario quiere estar completamente seguro y protegido, el pasarlo ante notario público es un aliciente, es esa seguridad que necesita nuestro propietario, siempre y cuando las partes se pongan de acuerdo para absorber ese gasto que implica pasarlo ante el notario. Pero si no, la ley no establece que sea forzoso para acreditar el cumplimiento, para acreditar que el documento existe. Bueno, me detengo un poquito aquí. ¿Por qué hacemos énfasis en el tema de pasar el contrato ante un notario público? Insisto, a raíz de esta nueva ley de extinción de dominio, se tiene la creencia que para acreditar la fecha cierta del contrato, como es un contrato firmado entre particulares, si yo como propietario llego a verme involucrado en extinción de dominio porque mi inquilino cometió un delito dentro del inmueble, ¿cómo le voy a poder acreditar a la gente del Ministerio Público y al juez especializado de extinción de dominio en su momento que mi contrato es verdadero? Bueno, esta parte no ha cambiado mucho con la ley anterior. Yo les puedo comentar un caso que me sucedió dentro de otro despacho donde yo laboraba en la Ciudad de México de carácter o corte penal, donde al momento de que nos quisieron extinguir, o a nuestro cliente le quisieron extinguir la propiedad, lo que hicimos previamente fue ir y demandar la rescisión del contrato. Al tener una sentencia a favor de nuestro cliente, donde un juez civil tuvo, uno, acreditado el contrato, dos, la relación jurídica y tres, los motivos suficientes para haber rescindido el contrato. ¿Por qué? Porque fue utilizado para un fin distinto al señalado, en este caso era una bodega, fue por robo de hidrocarburos. El mismo juez civil determinó en su sentencia la rescisión del contrato. Al momento de tener nosotros nuestra sentencia, o pudimos demostrar a la gente del Ministerio Público que tenía asegurado el inmueble que el contrato de arrendamiento existió. ¿De acuerdo? Por eso es que no es indispensable hasta este momento pasar contratos de arrendamiento entre particulares ante la fe de un notario público. Sin embargo, como la ley es de reciente creación, todavía no tiene un año, puede que existan algunos parches a esta duda que nos genera cuando se generen los primeros procedimientos de extinción de dominio.
mediante jurisprudencias o tesis aisladas del Poder Judicial de la Federación o de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, hemos hablado mucho del tema de extinción de dominio, pero creo que no nos hemos centrado cómo es este procedimiento. Les voy a dar un boceto. Esto es enfocado a personas que no son abogados. El chiste de esta plática es que ustedes me entiendan sin ser abogados, por lo tanto, no me voy a detener a términos eminentemente jurídicos, sino que voy a dar un boceto general del procedimiento. Aquí tenemos dos líneas, una en un fondo un poco rojo y la otra en diferentes colores. Empezamos con la línea de arriba, que es un fondo rojo. ¿Cómo inicia el procedimiento de extinción de dominio? Bueno, se debe cometer un delito de los que vimos anteriormente. Se comete el delito, el agente del Ministerio Público tiene conocimiento de ese delito e inicia su investigación. Posteriormente, asegura primero a los sospechosos. Pongamos el ejemplo otra vez del secuestro. Saben que una persona está secuestrada, encuentran la casa de seguridad, hacen el operativo, detienen a los secuestradores dentro de la casa y liberan a la persona. ¿Qué va a suceder? Estos secuestradores van a ser detenidos y la casa donde se encontraban va a ser asegurada. En este caso hablemos que la casa la tienen estas personas por motivo de un contrato de arrendamiento. Bueno, el agente del Ministerio Público investiga y, pasamos a la siguiente parte, le ejercita acción penal. ¿Esto qué significa? Los presenta ante un juez de control de carácter penal y los imputa por el delito, por ejemplo, de secuestro. El juez, una vez que cumplen las primeras 72 horas, determina que es procedente vincularlos a proceso y los vincula. Les inicia un proceso, lo que anteriormente, hace ya casi 10 años, se le conocía como el famoso auto de formal prisión. Ahora se le conoce como vinculación a proceso. Inicia este proceso. Se presentan, se ofrecen pruebas, se desahogan las pruebas, hay testigos y viene una sentencia. Una sentencia de carácter penal donde un juez va a determinar si estas personas son culpables o no del delito del que se les acusa y hasta ahí queda esta situación penal. Regresémonos una parte atrás, regresémonos al segundo punto que dice que se aseguran a los sospechosos y el inmueble donde se cometió el delito. Queda asegurado el inmueble. Aquí bajamos otra línea. El AMP, que es el agente del Ministerio Público a cargo de esta investigación, va a informar al agente del Ministerio Público especializado en extinción de dominio. Tenemos dos agentes. Uno que es el que está investigando el delito, y otro que nada más se especializa en extinción de dominio. Y este especializado en extinción de dominio va a continuar la investigación sobre el delito que se cometió. Y si después de su propia investigación determina que es procedente la extinción de dominio, nos pasamos al siguiente cuadro, entonces este agente del Ministerio Público especializado en extinción de dominio va a demandar civilmente al propietario del inmueble donde se cometió el delito. Esta demanda se presenta ante un juez de naturaleza civil, pero especializado exclusivamente en extinción de dominio. Tenemos jueces familiares, tenemos jueces mercantiles, tenemos jueces en algunos lados, por ejemplo en la Ciudad de México anteriormente de arrendamiento, y tenemos jueces civiles en general. Bueno, pues este es como un juez especializado en esas materias, pero solamente para extinción de dominio. Se llevará a cabo el procedimiento. Quienes hayan estado involucrados en demandas de carácter civil o sepan cómo se llevan, es un procedimiento exactamente igual. Hay una demanda, una contestación de demanda, ofrecimiento de pruebas de las partes, desahogo de pruebas y una sentencia. ¿De acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, son dos vías completamente diferentes. Entonces, no tiene nada que ver, hasta cierto punto, la resolución que en el procedimiento penal se dé. El propietario, desde el momento en que le aseguran el inmueble, va a tener la obligación de defenderse. Y más adelante vamos a ver esto. Al principio de la plática les comentaba que la extinción de dominio es de naturaleza civil y no tiene nada que ver con la penal. Entonces, bajo estos términos, otra de las dudas que se han generado es que la misma ley establece que incluso si se llegara a declarar la libertad de los responsables,
el procedimiento civil continúa. Y esto abre una gran incógnita. Oye, si en el procedimiento penal por el cual derivó el de extinción de dominio ya no hay culpables, ¿por qué a mi propietario me siguen procesando por extinguir mi dominio? Y ese va a ser otro tema que probablemente en un futuro dé para muchas jurisprudencias y análisis por parte de los tribunales federales y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no dudo que se llegue a modificar la ley para tapar estas lagunas. De entrada, esto es lo que nos establece. Ok. Dentro de la extinción de dominio, en esta nueva figura, se establece lo que es la venta anticipada. ¿Pero qué es la venta anticipada? Bueno, es la enajenación del bien que se está extinguiendo, previo a la emisión de la sentencia definitiva que emita el juez correspondiente. ¿Qué significa esto? Que si a mí me quitan bueno, más bien, si me aseguran mi inmueble porque mi inquilino cometió un delito, me lo pueden vender antes de que el juez determine que es procedente la extinción de dominio. En términos exactos como lo establece la ley, sí. Lo van a poder vender, el agente del Ministerio Público va a poder vender ese bien, inclusive antes de que se dicte sentencia, donde me condenen a mí a quitarme mi propiedad. Ok, ¿se puede vender de manera anticipada el bien antes de una sentencia de extinción de dominio? Sí, ya dijimos que sí, pero la misma ley dice, primero, es con autorización que esté llevando la causa civil, o sea, con el juez que se esté llevando el procedimiento. Segundo, el Ministerio Público debe acreditar que el bien es susceptible de deterioro, pérdida o depreciación en su valor comercial. Alguna vez, inclusive en un foro de aquí, alguien comentaba, un panelista, que bueno, por ejemplo, cuando ahora fiscalía asegura un inmueble, tiene que destinar recursos para la vigilancia y conservación de ese inmueble. Y muchas veces lo que se destina supera el valor comercial del mismo inmueble. Si el fin de esta ley es recuperar poco de lo que se supone se obtiene por actividades ilícitas, si al momento de estar resguardando el inmueble se gasta más de lo que se va a recuperar, esto va en contra de la ley. Y por eso es que se crea esta figura. El Ministerio Público puede decir, oye, juez, tengo resguardada una casa, la tengo resguardada desde hace 2 años, que fue el ejemplo que nos compartieron en aquella ocasión, y actualmente ya llevo gastados 2 millones de pesos en resguardo, correspondiente al fisco. La casa tiene un valor de 3 millones de pesos. Déjame venderla porque si la sigo resguardando y me espero hasta la sentencia, probablemente vaya a gastar más de lo que pueda recuperar. Se cree, ojo, se cree que por eso es que se creó esta figura. Sin embargo, hasta insisto, no ver los primeros procedimientos terminados de extinción de dominio con esta nueva ley, vamos a saber. La verdad es que estamos tratando de aterrizarlo para materia inmobiliaria, pero el fin de la venta anticipada de un bien es, por ejemplo, para aplicarse en autos de lujo, joyas, armas y demás, o cualquier otro bien material que por el simple paso del tiempo pueda perder su valor. Ok. Para terminar este tema, ¿qué recomendamos a todos los propietarios? Primero, que conste por escrito, que paguen oportunamente y debidamente sus impuestos, y en caso de enterarse de que el inmueble ha sido utilizado para un fin ilícito, denunciarlo a la autoridad correspondiente. Por último, contratar a un especialista. Este puede ser un abogado, puede ser a lo mejor un contador en ciertos casos, para que tengan un conocimiento más amplio de lo que les acabo de comentar. También en algún chat inmobiliario, no hace mucho, leí que alguien desconozco quien hablaba, por ejemplo, que ya con esta nueva ley, primer error, como te obliga a pasar tu contrato ante el notario público, no es cierto, ya no requerirías de una póliza. Las pólizas somos otro tema, pero quitemos la parte comercial de una póliza. Al decir eso, se quiere decir que ya no requieres un abogado. Esto es una falsa creencia. Como ustedes lo acaban de ver, aun y cuando pasaran ante notario público el contrato, si se llegase a cometer un delito dentro del inmueble, el propietario requerirá forzosamente de un abogado para poder librarlo. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí este tema. No sé si quieran abrir el panel para preguntas concretas, la moderadora, o nos seguimos, como ustedes me digan.
Hola, Lick. Sí, mira, muy gracias por el tiempo. Por aquí tenemos algunas dudas de algunos compañeros, donde nos pregunta, por ejemplo, Eduardo Barbosa, ¿no? Nos dice que si hay un artículo en específico en donde poner en nuestros contratos, Ujú. donde bien venga o avale la buena intención del arrendamiento, ¿no? Mira, se puede poner, pero al final, ante un ministerio público o un juez de extinción de dominio, se va a necesitar forzosamente que se presenten las facturas expedidas. Eso es la buena fe en términos generales. Justamente es lo que nos pregunta Lino, nos comenta Lin Rodríguez, ¿Qué artículo? que si no se factura, se Ujú. considera como un enriquecimiento ilícito. Es que ahí se puede derivar, vámonos más adelante, qué buena pregunta hacen. Se puede considerar que el mismo propietario está cometiendo un delito de evasión fiscal y si a su inquilino lo liberan porque no le demuestran nada por el delito que cometió, por ejemplo, secuestro, ahora el mismo propietario puede estar sujeto a una investigación por el delito de evasión fiscal. Es cierto. Ok, perfecto. Gracias. ¿Algo más? Aquí, sí, claro, No. el arrendador tiene que tener registro ante el SAT o solamente el contrato. No, sí debe registrarse, debe ampliar sus obligaciones fiscales. Más adelante con la contadora les va a explicar ese tema. Perfecto. Por aquí hay otro comentario. Iván dice, ¿los impuestos se deben pagar mes a mes o todo en un solo momento? Se deben pagar en el momento que de acuerdo a su obligación como arrendador lo establezca el código fiscal. Esa parte técnica, la respuesta técnica también te la contesta la contadora más adelante. Ok, perfecto. Pues por aquí nos están diciendo otra pregunta. En caso de que el propietario tenga un contrato con una operadora inmobiliaria y que la operadora celebre los contratos con los inquilinos y que la operadora pague rendimientos a los propietarios, me imagino que esto va encaminado a la administración. Sí, qué bueno que hacen la pregunta. Miren, si hay un tercero que es el encargado de recibir, administrar y entregar algún recibo comprobante fiscal, debemos tener mucho cuidado. Quien firme el contrato de arrendamiento es quien tiene que emitir la factura. No puede ser un tercero. Si es un tercero diferente al arrendador quien emite la factura, entonces estamos ante un delito de defraudación fiscal y más adelante lo vamos a ver. Mira, aquí alguien pregunta, Alma Chávez dice, favor de confirmar si es por monto de renta por el cual se debería de pasar el contrato ante la fe de notario público Ah, y si eso, esa cantidad ese sería monto mensual o anual. es mensual, es mensual. Ahí Ok, venía, es mensual. perfecto. Ok, Lick, pues adelante, continuamos contigo. Continuamos. Perfecto. Ahora, vamos al otro tema. ¿Debo pagar mis impuestos correspondientes si soy asesor inmobiliario? La respuesta ya la saben, es que sí. Perfecto. Vámonos a la ley que los obliga a. Es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como la Ley Antilavado. Esta ley es vieja, es publicada en febrero del 2012 bajo el sexenio de Felipe Calderón. Sin embargo, su última reforma ha tenido varias. Es de el 2018. Aquí les dejo la liga de acceso a la Cámara de Diputados para que ustedes les den una leída completa. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Bueno, principalmente es proteger el sistema financiero y la economía nacional. Lo que pretende el gobierno con esta ley es que nadie evada impuestos. Segundo, establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar los actos o operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. O sea, establecer mecanismos para poder detectar aquellos delincuentes que tratan de limpiar su dinero, por ejemplo, a través de empresas, a través de operaciones fantasmas o a través de la compra de inmuebles. Y por último, bueno, recabar los elementos útiles para investigar y perseguir los delitos con recursos de procedencia ilícita o los relacionados con estos, la estructura financiera de las organizaciones delictivas y evitar el uso de recursos para su financiamiento. Por ejemplo, lo que se pretende con esta ley es mitigar las operaciones de los famosos cárteles que tanto apegan, bueno, que achacan a nuestro país y, por ejemplo, tenemos ahorita el tema de la seguridad, ¿no?
¿Por qué? Porque estos cárteles pues trabajan libremente, tienen recursos suficientes e pueden inyectarse para poderse mantener a través de estructuras legalizadas. ¿Cómo funciona? Bueno, principalmente funciona a través de la detección de operaciones o actividades vulnerables. ¿Y cuáles son las actividades vulnerables? Aterrizándolo para materia inmobiliaria, para nosotros. Bueno, primero, aquí viene la definición como tal y el ejemplo se los pongo, les voy a dar nada más el ejemplo. Asesores inmobiliarios de desarrolladores. Todo aquel asesor inmobiliario que trabaje para un desarrollador, que venda sus terrenos o venda sus casas, es una actividad vulnerable. También los asesores inmobiliarios independientes, que tengo entendido que ahorita, por ejemplo, todos los que nos están viendo son de ambos, ¿no? Trabajan tanto para desarrollos como de manera independiente. Bueno, esas dos actividades en materia inmobiliaria, por sí solas, son actividades vulnerables. El arrendamiento inmobiliario, sin embargo, el arrendamiento inmobiliario, la ley lo establece como una actividad vulnerable cuando el monto de la renta mensual por una sola operación no significa que si esto es, por ejemplo, muchas veces preguntan, oye, se juntan todas las rentas mensuales si es una plaza comercial. No, es por contrato. Si por un solo contrato de un solo inmueble la renta mensual supera los 164,801 pesos, entonces esa actividad ya se le cataloga como vulnerable. Pero ¿quién está realizando la actividad? El arrendador, no propiamente el asesor inmobiliario. ¿Qué ejemplo tenemos de este tipo de empresas? Pues realmente son las naves o los terrenos con fines industriales. Pocas veces vamos a ver esto para una casa habitación. Ok, ¿cuáles son las obligaciones de quienes realicen estas actividades vulnerables? Ya lo hemos platicado varias veces, yo siento que esto es motivo de otra plática exclusiva, pero se los voy a dar a grandes rasgos. Prácticamente es que ustedes como asesores inmobiliarios identifiquen a su cliente, quién es, a qué se dedica, dónde vive, en qué trabaja, etcétera. ¿De acuerdo? Deben solicitar toda esa información, empezando por su identificación oficial, hasta puede ser su RFC. Y tienen la obligación ustedes de resguardar esa información. En algunas circunstancias la ley les exigirá que presenten avisos correspondientes y en otras solamente que ustedes guarden la información. Bueno, estos avisos ¿a quién se presentan? A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la ya famosa UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, comandada en este momento por el señor Santiago Nieto, ¿de acuerdo? Solamente en ciertos casos se tendrá que presentar los avisos, pero en todos los casos de operaciones en las que ustedes intervengan como asesores inmobiliarios, o sea, principalmente operaciones de compra-venta de bienes inmuebles, ustedes tienen la obligación de guardar la información de sus clientes hasta por un término de 5 años. Para el caso de que necesiten ustedes presentar el aviso, ¿cómo se presentan estos avisos? Bueno, se presentan al día 17 del mes siguiente al mes en que se hizo la operación, se cerró la operación ante el notario público dentro del portal de prevención de lavado de dinero. Aquí tenemos directamente el portal. Yo les recomiendo, insisto, esto es una plática para 3 horas, nada más, pero que se metan a este portal aquellos que no lo han hecho y vean, empiecen a ver dentro de la guía cuáles son sus obligaciones como asesores inmobiliarios. Ok, ¿cuál es el fin de presentar estos avisos como asesor? Oye, ¿por qué tengo que presentarlos yo como asesor? Bueno, el fin es que el Estado cuente con una línea de investigación que le permita a la autoridad detectar actos o operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita para recabar elementos útiles para investigar y perseguir delitos de operaciones de recursos de procedencia ilícita. También por ahí, por ejemplo, he escuchado yo mucho el tema de que los asesores están un poco molestos y tienen toda la razón de que ustedes tengan que presentar este aviso cuando el notario ya es el que lo está presentando. Y entonces esto se entiende como duplicidad, papeleo, burocracia, sin ningún uso útil. Déjenme comentarles que si vemos desde el punto de vista eminentemente legal, eminentemente de lo que se pretende con esta ley, que es perseguir al crimen organizado, si hay una línea de investigación por la autoridad competente, llámese la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF,
cooperación con la Fiscalía General de la República. Y entonces ya tienen una banda determinada de delincuentes de algo, llamémosle un cártel, y este cártel lava su dinero a través de empresas fantasmas que se supone están generando una operación lícita, y se supone que con esa operación lícita compran bienes o tienen activos, van a ir a comprar casas, van a ir a comprar terrenos, van a ir a comprar oficinas corporativas. Bueno, ellos ya saben todo eso, la autoridad ya sabe todo eso. Van a ir con el notario público y le van a decir, oye, ¿presentaste tu aviso? Sí, dame nada más tu recepción electrónica para yo buscarlo en mi sistema y ver qué documentos te presentaron. Y hasta ahí va a quedar con el notario público, no hay más. La finalidad que esta ley tiene para que ustedes, asesores inmobiliarios, presenten su aviso es porque lo primero que van a hacer después de ir con el notario va a ser contactar al vendedor. La UIF o la fiscalía va a solicitar que se presente el vendedor como cuando hablo de vendedor es el antiguo propietario, no el asesor, que el antiguo propietario se presenta a declarar y le van a preguntar, oye, lo van a sentar y la primera pregunta va a ser, ¿cómo te contactó el comprador? Ah, a través de un asesor inmobiliario. ¿Y tú cómo contactaste a ese asesor? Ah, pues me dio su tarjeta, inclusive aquí está, la tengo, y la va a entregar. Los va a contactar a ustedes la UIF o la Fiscalía General de la República y no les va a hacer la misma pregunta que al notario, porque el notario ya le pidió toda la información. Lo primero que les va a preguntar a ustedes como asesores es, oye, ¿y cómo te contactó a ti el comprador? ¿Dónde lo viste? ¿De qué teléfono te llamó? ¿Cuántas veces lo viste? ¿En dónde se vieron? ¿Quién venía con él? Toda esa información es la que va a captar de ustedes. ¿Y de qué manera puede tenerlos a ustedes localizables la misma autoridad? Precisamente a través de esta obligación de guardar su información y de presentarla a través de los informes correspondientes. Bueno, y todo esto, ¿qué tiene que ver con que yo como asesor pague mis impuestos? Bueno, pues tiene todo que ver, porque no puedes presentar un aviso ante la unidad de inteligencia financiera sin declarar tu comisión que hayas ganado por esa operación ante el SAT. Ahí, si no, habría una discrepancia fiscal. Entonces, todo lo que ustedes cobren por motivo de sus operaciones va a estar fiscalizado y va a ser una balanza o digamos, sí, una balanza entre lo que presenten al fisco y lo que declaren o presenten más bien a través de sus informes ante la unidad de inteligencia financiera. Bueno, la pregunta del millón. Entonces, si recibo mi comisión en efectivo y no la declaro ante el SAT, también me libero de presentar el aviso correspondiente ante la UIF. ¿Por qué pongo esta pregunta? Porque me la han hecho reiteradamente en diferentes foros y de diferentes asesores. Existe la idea de que pues si yo cobré la comisión en efectivo, pues nadie se entera. No, desafortunadamente no es así. Si la UIF, el SAT ya de manera directa o la fiscalía se enteran que tú cobraste una comisión por una operación y no la declaraste, en primer término, siempre he sabido, esto es un delito de evasión fiscal. Pero si nos vamos más a fondo, si la UIF detecta la operación como compraventa en la que un asesor inmobiliario interviene, sin declararla, ni haber presentado el aviso ante la UIF, entonces esta te puede a ti denunciar por ser parte de la red de delincuencia que se está investigando. Te pueden acusar, no quiere decir que vaya a ser así, no, 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 pero al final nosotros como abogados desde nuestro punto ya cuando pasan las cosas así lo vemos. Al final, si ustedes no presentan su informe, si están obligados a hacerlo, si no declaran el impuesto correspondiente y no guardan información de quién era el comprador, a ustedes los pueden catalogar como facilitadores de la operación. Perdón, facilitadores. Entonces, pues los pueden inclusive inculpar a ustedes mismos como parte de la organización. Por ello es que es muy importante que aun y cuando reciban sus comisiones en efectivo, las tengan que declarar ante el SAT. Desafortunadamente esto es así. Yo sé que muchos, pues por la situación económica actual, pues lo que menos queremos es pagar impuestos, pero precisamente estas reformas van encaminadas a que se mitiguen estas prácticas evasoras que
pues tenemos por generaciones en el país. Bueno, hasta aquí terminamos este tema. ¿Alguna duda? Si gustan, abrimos el panel. Sí, mira, por aquí hay algunas preguntas. Alguien nos pide repetir qué es la WIF, el significado de las siglas. Perfecto. La WIF es la Unidad de Inteligencia Financiera. Esta unidad es la que se dedica a investigar todo el delito relacionado con lavado de dinero. Es como si fuera un agente del Ministerio Público, es como si fuera una policía especializada, pero ni es agente ni es policía, porque depende de una secretaría, nada que ver con la Fiscalía, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero la WIF es la entrada para investigar todos los delitos de carácter de evasión fiscal. Por aquí alguien pregunta que si es necesario declarar absolutamente todas las operaciones contado o por crédito. Sí, es lo que les acaba de comentar y voy a ampliar un poquito más el tema. Muchos dicen, bueno, pues es que no se van a dar cuenta. Bueno, resulta ser que yo como asesor tuve en un mes 10 operaciones de cierre de ventas, ¿no? Y de esas 10 operaciones, 6 me pagaron con transferencia electrónica a mi comisión. Ahí forzosamente, como llego a mi banco, voy a tener que presentar mi declaración y como voy a presentar mi declaración, pues voy a presentar mi aviso ante la UIF. Pero las otras 4 fueron en efectivo y no las presenté, ya se libró, ¿no? ¿Qué tal si dentro de esas 4 que yo no presenté, ahí venía el bueno? ¿Qué significa? Que el comprador era un lavador que trabajaba para un cártel. Lo van a investigar al notario, van a investigar al vendedor y van a llegar conmigo. Y resulta ser que yo no declaré ni ante el SAT ni presenté mi informe ante la UIF. Ahí es donde me van a mí a afincar alguna responsabilidad de carácter penal. Por eso es que sí es indispensable declarar todo y presentar el informe sobre todo o guardar la información sobre todo. Ok, perfecto. Lick, continuamos con la presentación. Perfecto, vámonos a la siguiente. Reforma antiempresas, fantasmas y evasión fiscal. ¿Qué es esto? Bueno, esto es un paquete de reformas que tipifican la defraudación fiscal, lo que habíamos comentado anteriormente, como un delito de crimen organizado o delincuencia organizada. Ya sabemos lo que es la delincuencia organizada. 3 o más personas que se reúnan de manera habitual para cometer un delito de los establecidos anteriormente. Elevan esta defraudación fiscal al rango de amenaza a la seguridad nacional, lo ponen muy fuerte y consideran prisión preventiva oficiosa, a los que evadan el fisco. O sea, por definición, todos aquellos que evadan el fisco ahora se irán a la cárcel. Bueno, ¿qué disposiciones se reformaron? Son bastantes, pongo las principales: el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional y el Código Penal Federal. ¿Qué contempla esta reforma? Bueno, se considera la defraudación fiscal como delito que amerita la prisión oficiosa, ya lo habíamos comentado, cuando el monto de lo defraudado exceda 8 millones de pesos. ¿Qué significa? Que si ya tenemos una defraudación por 8 millones de pesos, pues nos vamos a ir a la cárcel. Antes no, sí vamos a ser sujetos de un procedimiento penal, nos van a vincular a proceso, pero vamos a tener una libertad condicionada. ¿De acuerdo? ¿Cuándo es que se configura este delito? Cuando se usen documentos o se manifiesten datos falsos dentro, todo esto es dentro de una operación de tipo fiscal. Se consignen las declaraciones fiscales deducciones falsas o se realice la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. En términos generales, cuando compre, venda o adquiera por algún otro medio una famosa factura falsa. Ok. Se presume el delito de defraudación fiscal cuando los ingresos o recursos provengan de operaciones de recursos de procedencia ilícita. Si de por sí ya viene de un cártel el dinero y lo meten a un sistema para blanquearlo, ahí se va a tipificar el delito de procedencia, de recursos de procedencia ilícita. La verdad es que no lo hemos visto, es un poquito complicado y sinceramente lo que pretende el gobierno con estas reformas es tratar de cerrarles la vía a todas estas personas que utilizan estas operaciones. Ok, se considera la defraudación fiscal como delincuencia organizada, lo que habíamos comentado, amenazas a la seguridad nacional
y se contemplan sanciones de 5 a 8 años además de lo que se determine por la delincuencia organizada. Y bueno, se contemplan también sanciones de 5 a 8 años de cárcel para quienes compren una factura falsa. ¿Qué actividades se pretenden atacar en el ámbito inmobiliario? Aterricemos esta reforma enmarañada, porque es una telaraña realmente, al ramo inmobiliario. Ok. Primero se pretende hasta este momento atacar la triangulación de la emisión de las facturas por concepto de arrendamiento, en el que un tercero, distinto al arrendador, emite la factura. Y quiero entender, si no estoy mal, yo por ahí hace dos paneles hicieron una pregunta que creo es este tema. Oye, yo soy el arrendador, o más bien, tengo a mi propietario, que es el arrendador directamente, tengo a mi arrendatario, pero yo como asesor inmobiliario le estoy proporcionando los servicios de administración y demás. Entonces, yo como asesor inmobiliario le acabo de recomendar la empresa de outsourcing de mi amigo, que es la que va a emitir la factura correspondiente y se encarga de ponerle el concepto que más le convenga al inquilino. Entonces, esta persona que va a emitir la factura puede ser una persona física, en el peor de los casos, si son muy arriesgados, o si se cuidan, lo hacen a través de personas morales como asociaciones civiles, sociedades civiles, perdón, y en última instancia sociedades mercantiles, en la cual esta tercera persona, esta tercera figura emite la factura y le regresa el dinero proveniente de la renta al propietario bajo otro concepto. Pueden ser inclusive viáticos o demás donde no se causen impuestos. Como es una figura trianguladora, ahí se rompe la relación entre arrendador y arrendatario y puede traer otras consecuencias. Primero, si el arrendatario comete un delito de los ya mencionados, el inmueble va a quedar sujeto a extinción de dominio. Y segundo, el arrendatario no va a poder acreditar su buena fe porque la factura fue expedida por un tercero. Además, que si se llega a comprobar esta triangulación que estamos viendo en pantalla, le van a fincar una responsabilidad, si puede la autoridad, de un delito de naturaleza fiscal, y por ende, si hay más personas involucradas, el contador, el amigo, la empresa y hasta la asesora inmobiliaria, pues pueden también tipificar el delito de delincuencia organizada. Supongamos que al arrendatario no le acreditan el delito por el cual se inició la investigación, vámonos al tema de secuestro, se libera al inquilino, pero ya el arrendatario está sujeto ahora a un procedimiento diferente por la evasión fiscal y la delincuencia organizada. El otro, la otra actividad que se pretende atacar es la triangulación de las obligaciones fiscales en las relaciones obrero-patronales para disminuir o maquillar las cargas fiscales de los empleadores a través de las llamadas empresas de outsourcing. Esto es lo que se pretende. Ok, ¿qué es esto? Cuando el patrón, o sea, el receptor real de las funciones que realiza el trabajador, no le está pagando directamente al trabajador, sino le entrega los recursos al outsourcing y el outsourcing se los entrega a su vez al trabajador por conceptos diferentes a la relación laboral. Se mitiga la carga fiscal y patronal ante el SAT y ante el IMSS correspondiente del beneficiario, que en teoría es la empresa, es el patrón, y con esto al trabajador se le están limitando sus derechos laborales. Esto es lo que se pretende atacar con esta reforma. ¿De acuerdo? Hemos visto muchas veces, inclusive muchos hemos sido sujetos de estas figuras, donde me contrata una persona determinada, pero quien me paga es otra. Bueno, y esto último, ¿qué impacto tiene en el ámbito inmobiliario? Esto de atacar las empresas de outsourcing, ¿qué tiene que ver con nosotros que estamos en el ramo inmobiliario? Bueno, aquí les pongo un ejemplo. El impacto es en el arrendamiento inmobiliario. Lo que les pongo aquí de ejemplo, se los voy a platicar, es el caso típico donde se renta una oficina o una casa para uso de oficinas y quien va a utilizarla es una empresa de estas llamadas outsourcing o que nos dicen que manejan nóminas. Y entonces nos presentan estados de cuenta por 700, 800 mil pesos mensuales, pero no son de entrada ingresos reales, porque lo que es la nómina que se va a pagar a los trabajadores. Bueno, como se pretende atacar esta figura hasta este momento, ojo, no estoy diciendo que no existan estrategias fiscales para poder trabajando así. Entiendo que un contador va a decir que pueden seguir trabajando. No lo voy a debatir. Lo que yo trato de compartirles es
lo que la ley establece, ¿de acuerdo? Entonces, como esta ley lo que pretende es atacar de manera lisa y llana esta operación, si una autoridad competente, llámese IMSS, llámese el SAT, descubre que esta empresa está haciendo esta triangulación, entonces va a iniciar con las investigaciones correspondientes y posteriormente le va a dar aviso a la Fiscalía General de la República a través de la denuncia penal correspondiente. Si la Fiscalía investiga y determina que hay elementos que presuponen que sí se está cometiendo el delito, en este caso para outsourcing, ¿qué va a proceder a hacer? Va a intervenir, va a detener a las personas involucradas y si en ese momento la casa está siendo utilizada como la oficina, que es el centro de operación, la casa va a quedar resguardada y lo que ya sabemos, va a iniciar el procedimiento de extinción de dominio. Prácticamente esto es lo que nos interesa a nosotros. No estoy hablando ahorita ni estoy satanizando que ser una empresa de outsourcing sea malo o bueno. Solo el tiempo lo definirá. Cuando se inician los primeros procedimientos, insisto, como todo esto es nuevo, los tribunales federales van a determinar los alcances de esta reforma. Pero de entrada sí creemos que es de alto riesgo conseguirle a nuestro propietario un inquilino que va a utilizar el inmueble para oficinas y que se dedique al outsourcing. Ok, hasta aquí terminamos este tema. ¿Quieren abrir el panel a preguntas? No sé si me escuchan. Bueno, si me escuchan, por ahí alguien póngame un sí. Ok, perfecto. Bueno, si quieren continuamos para no tardarnos y después regresamos a esta parte. Vámonos a la ley del impuesto sobre la renta. Ok, esta ley es publicada en el 11 de diciembre de 2013. Ya tiene algo tiempo. Su última reforma fue precisamente el 9 de diciembre del 2019 y es la reforma que nos interesa. La liga de acceso se las dejo aquí en diputados para que ustedes lean el documento íntegro. ¿Cuál es la reforma relevante en la ley de impuestos sobre la renta en materia de arrendamiento inmobiliario, que es lo que nos interesa? Bueno, se reforma el artículo 118, fracción tercera. ¿Y qué dice este artículo 118? Aquí se los pongo textualmente. Nos habla que los contribuyentes que obtengan ingresos señalados en este capítulo, no nos vamos a meter ese tema, además de efectuar los pagos de este impuesto, tendrán las siguientes obligaciones. En la fracción tercera nos pusieron expedir comprobantes fiscales por las contraprestaciones recibidas. Y dice, tratándose de juicios de arrendamiento inmobiliario en los que se condene al arrendatario al pago de rentas vencidas, la autoridad judicial, o sea, el juez que está llevando la causa, requerirá al acreedor, o sea, al inquilino moroso, al arrendador, no, disculpa, en este caso al que está demandando, al propietario, que compruebe haber emitido los comprobantes fiscales a que se refiere esta fracción. Hasta aquí lo dejo. Bueno, si mi inquilino cae en mora, yo tengo el derecho de demandarlo, ¿de acuerdo? Si lo demando, voy a tener que demandar primero el falta de pago de rentas para que a partir de ahí me den el acceso al inmueble a través de un lanzamiento forzoso si el inquilino no se sale por su propia cuenta. Pero como lo que en naturaleza estoy demandando es la falta de pago, forzosamente ahora con esta reforma lo que tengo que hacer es anexar a mi demanda las facturas emitidas no pagadas. Oye, pero es que a mí siempre me dicen, hasta que no pagues no te mando tu factura. Pues esto no es cierto. Nuestros arrendadores tienen la obligación de emitir la factura, el CFDI correspondiente, la fecha que establece como pago el contrato de arrendamiento. Si el contrato de arrendamiento dice que todos los días 15 de cada mes es la fecha de pago, ese día sin excepción, nuestro arrendador tiene que emitir la factura correspondiente, independientemente de que no se la paguen. Ya su contador se encargará de hacer la declaración correspondiente y decir a través de los medios adecuados que esta factura no ha sido pagada, pero sí ya se emitió. Entonces, la obligación de nuestro arrendador propietario es emitir, sin excepción, el día de pago correspondiente, la factura. Si demandamos porque el inquilino ya lleva 4 meses de atraso, tenemos que presentar las 4 facturas correspondientes a esos 4 meses que no se han pagado. ¿De acuerdo?
Pregunta que todos hacen, oye, entonces ya no tiene derecho de demandar el propietario si no cuenta con las facturas correspondientes. No, su derecho no lo pierde. Simple y sencillamente vamos a ver adelante. Mire, continuando leyendo dice, en caso de que el acreedor, o sea, el arrendador, no acredite haber emitido dichos comprobantes, la autoridad judicial, o sea, el juez, deberá informar al SAT la omisión mencionada en un plazo de 5 días contados a partir del vencimiento del plazo que la autoridad haya otorgado. Esto es, oye, el juez va a decir, oye, tu arrendador ya acreditaste que te deben 4 meses. Para que los pueda cobrar, ahora necesito que me mandes tus facturas. Tienes determinado tiempo para presentármelas. Si en ese tiempo no me las presentes, en un término de 5 días, terminado ese término que yo te doy a ti, le voy a dar aviso al SAT de que no las presentaste. ¿De acuerdo? La información a que se refiere el párrafo anterior deberá enviarse al órgano desconcentrado mencionado de conformidad con las reglas de carácter general. Okay. Al SAT que le corresponda, ahora sí que a la oficina del SAT correspondiente, ahí va a llegar esta información del juez. ¿Con qué fin? Con el fin de que el SAT en un futuro le llegue con un requerimiento al arrendador en su casa y le digo, ya me enteré que tú tienes un arrendamiento y no me lo declaraste, aquí está tu multa y aquí están tus impuestos que me debes, ¿de acuerdo? Pero no pierde el derecho de demandar ni de recuperar su posesión. Esto es falso. Ok, no sé si ya se abrió ahorita el micrófono. Ahora sí, Por si, Lick. perfecto, no sé si quieran hacer las preguntas de las dos, de los dos temas. Sí, mira, aquí estamos. Por ahí a una de las personas tiene la manita levantada. Por favor, les pedimos que utilicen el chat para hacer sus preguntas. Con mucho gusto nosotros se las transmitimos al ponente. Por ejemplo, aquí alguien nos está preguntando, García Sanabria dice, ¿en qué casos debe existir el pagaré que ampare la contraprestación del contrato para no situarse en la duplicidad de dicha contraprestación? Ok, es muy buena pregunta. El pagaré es un documento autónomo, perdón, y su naturaleza jurídica está en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El pagaré es un documento por el cual alguien se compromete a pagar una cantidad. No está regulada en el contrato. Muchos propietarios piden que para asegurar su renta se les firmen los pagares también. Sin embargo, ya la Suprema Corte de Justicia dijo que efectivamente no se pueden demandar en dos vías la misma deuda. O demandas la deuda de los pagares o demandas el contrato de arrendamiento. Hay quien prefiere demandar los pagares porque en los pagares pues se puede embargar bienes desde el principio del procedimiento. Sin embargo, situándonos en el tema de Querétaro, el procedimiento judicial correspondiente en arrendamiento, que es el juicio de desahucio, también prevé embargar bienes desde un principio. Entonces, no operaría tener tanto los pagares, ¿de acuerdo? Hay propietarios que los quieren, es un uso y costumbre que se ha venido arraigando durante décadas y que es un poquito complicado quitarles esa parte a las personas. Entonces, desde el punto de vista jurídico estricto, no se deberían firmar pagares por un contrato de arrendamiento. Sin embargo, al momento de la práctica, sí se pide que se firmen los pagares porque se utilizan como moneda de cambio cuando el inquilino debe. ¿Qué significa esto? Que si el inquilino te debe dos rentas y aparte debe servicios y te va a entregar la casa, la primera moneda de cambio es, bueno, pero no te regreso los pagares. Cualquier persona tiene miedo de que queden volando esos documentos y que no sepamos a quién les llegue, ¿de acuerdo? Entonces el inquilino te puede decir, ¿sabes qué? Te pago y regresame los pagares. Por eso principalmente es que se utiliza. Sin embargo, si los queremos ya practicar, la recomendación, y va un poquito enfocada ya a la pregunta, es de preferencia los pagarés no deben contener las mismas fechas de pago que el contrato, porque entonces ahí es cuando un juez los relaciona y los invalida, ¿de acuerdo? Entonces, si yo demando el arrendamiento y después demando los pagares por dos vías diferentes, el inquilino puede contestar en los pagares, oye, es que estos pagares provienen del contrato de arrendamiento y ya me demandó. Y mira, para demostrarte, te presento a ti, juez, que estás viendo los pagares, que el contrato establece fechas de pago las mismas que los pagares. Y en ese momento el juzgado pues los va a invalidar, ¿de acuerdo? Contestando la pregunta, no debe ser, no es necesario más bien
hacer firmar los pagarés, y si se hacen firmar, la recomendación es que tengan fechas diferentes, sí mensuales, pero diferentes a las fechas del arrendamiento. En otros casos, por ejemplo, en León, en Ciudad de México, sí es más fuerte tener pagarés porque los códigos estatales no establecen, por ejemplo, un procedimiento de embargo desde el principio en materia de arrendamiento, como aquí. ¿De acuerdo? Sí, bueno. Muy bien, Lick. Sí, aquí estoy. Sí. No te preocupes. Mira, por aquí tenemos otra duda. A ver, permíteme un momento. Listo. Aquí alguien nos está preguntando, dice, ¿cómo se puede hacer de manera legal que una empresa moral administre bienes de otras personas? Bien, ¿cómo se puede hacer de manera legal? Lo correspondiente o lo correcto sería que si tú como inmobiliario vas a administrar bienes, el propietario o quien tenga la legítima posesión del inmueble, esto es algo muy importante, porque puede haber personas que tienen a rentar sus inmuebles y te digan, pero no tengo escrituras a mi nombre. ¿Y qué tienes? Bueno, es que mi abuelo me dejó la casa y me dejó como albacea y pues nada más tengo mi título de albacea. Ah, eso es suficiente para acreditar que tú tienes la posesión del inmueble. Entonces, el propietario o el posesionario legal del inmueble te tiene que entregar a ti un poder donde establezca que tú puedes dar en arrendamiento el inmueble. Para el caso de Querétaro no establece una forma del poder. Nosotros siempre les decimos, mira, si estamos ya a 5 minutos de firmar el contrato, nada más que te dé la autorización expresa hasta vía WhatsApp de que tú vas a ser el arrendador y no hay problema. Pero lo recomendable es que tengas por lo menos una carta poder. Inclusive las cartas poder de papelería funcionan, donde el propietario te otorgue la autorización para poder dar en arrendamiento el inmueble. Pero ahí quien va a tener la obligación de pagar los impuestos es quien funja como arrendador. Entonces, en tu contrato de arrendamiento, por ejemplo, mi nombre Arturo Joseph García. Si yo soy el administrador, no puedo ponerme como arrendador directamente Arturo Joseph García, porque entonces a quien se le va a fincar la responsabilidad fiscal, quien tiene que pagar los impuestos, voy a ser yo. Lo que tienes que hacer en tu contrato es poner Arturo Joseph García en representación de fulanito de tal, ¿de acuerdo? Y acreditas esa representación a través de tu carta poder. En ese momento, ya el obligado a pagar los impuestos es el propietario, es el arrendador original a quien tú estás representando, ¿de acuerdo? E incluso tú, por haber o por estar dando tus servicios de administración, vas a eh, cobrar una tarifa. Tú vas a emitirle una factura correspondiente al propietario por la tarifa o tu comisión que estés cobrando de manera mensual. Y ya si es deducible de impuestos o no, si gustan, eso se los puede platicar la contadora más adelante. ¿De acuerdo? Perfecto, Lick. Muchas gracias. ¿Alguna otra? Dice, entonces si no se factura, pero se tiene póliza jurídica, ¿se puede efectuar desalojo sin repercusión? Bueno, me regreso. Nada más para aclarar el tema de la póliza, que el nombre correcto es póliza de arrendamiento. Póliza jurídica es un nombre comercial. La póliza de arrendamiento no es otra cosa más que un contrato de prestación de servicios legales. Cualquier abogado te lo puede hacer. La diferencia con las figuras de la póliza de arrendamiento es que la tarifa que se cobra es mínima porque el despacho está haciendo una investigación del inquilino y el despacho se avienta la responsabilidad que si el inquilino falla, el despacho va a hacer todas las gestiones para sacar al inquilino judicialmente. Regresando a la pregunta, si tú contratas la póliza de arrendamiento o ya se contrata directamente al abogado para nada más el procedimiento, ya cuando el inquilino incumplió, el abogado va a hacer el procedimiento y tu propietario no va a perder el derecho de recuperar su casa si no pagó impuestos. El hecho de no haber pagado impuestos lo que implica es que en 2, 3 meses, ya después de haber recuperado la casa, le llegue el requerimiento del SAT con su multa y su cobro de impuestos correspondientes. Entonces, sí, puede recuperar la casa si se contrata un abogado o una póliza de arrendamiento, pero la consecuencia de no haber pagado impuestos es que el SAT le va a requerir y lo va a multar. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias. Tenemos, mira, de acuerdo al tiempo, tenemos al 5 tiempo, minutos así más. es. Tenemos 5 minutos más Sí, para preguntas. Si quieren, adelante.
5 minutos, pero lo vamos a dividir también con la participación de la contadora. ¿Estamos de Ya acuerdo? tenemos el tiempo establecido con ella también. Ok, perfecto. Bueno, vamos. Aquí nos está preguntando Arturo dice que el juez no permitirá el cobro de las rentas adeudadas a pesar de no tener factura o solo informará al SAT de que no se tiene factura para que el SAT siga sus acciones. De hecho, la actuación del juez termina con la emisión de la sentencia correspondiente. Si hay una sentencia donde se declare que el inquilino falló en las rentas y se le condena al pago, ahí queda. Va a haber un procedimiento de ejecución, el juez continúa con el procedimiento de ejecución donde se supone se le embargaron bienes al inquilino y de esos bienes se va a cobrar, así es como lo establece la ley, y va a enviarle nada más al SAT, como lo dice la pregunta, la información de que no se presentaban las facturas y hasta ahí termina su actuación del juez. El juez ya no es, digamos, un inquisidor en el tema fiscal. La obligación del juez es dar la información al SAT de que no se presentaron las facturas y listo. Y el juez continúa con su procedimiento para ejecutar de manera normal. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien, por aquí Eduardo Barbosa dice, si se emiten las facturas de arrendamiento y si estas no son pagadas y se lleva a cabo la demanda por cancelación de contrato por incumplimiento de pago de rentas y tenemos que seguir facturando mes a mes la renta, ¿debo pagar impuestos por estas facturas no cobradas Sí por tienes que, haber un litigio? no, sí tienes que facturar, pero se supone que como no estás cobrando ese dinero, no está llegando ningún ingreso. Por lo tanto, no obtienes ninguna renta y en consecuencia no tienes que pagar impuesto de ingreso que no te llegó. Sin embargo, sí tienes la obligación de emitir la factura. En términos generales, esa pregunta es, ¿emito factura, pero pago impuestos? Si no recibo el dinero, no pagas impuestos. ¿De qué manera tengo que llevar este procedimiento ya fiscal? Eso te lo va a decir tu contador o si gustan más adelante con la contadora. ¿De acuerdo? Dice, muy bien, Lick. Aquí Juan Carlos Lozano dice, ¿existen personas que compran pagarés? ¿Esto es válido? Fíjense que sabemos de la leyenda urbana de que hay quienes se dedican para pagarés, pero en lo personal, digo, no tengo mucho tiempo litigando, tengo 14 años, nunca he conocido a alguien que compre pagarés. Creo que eso era una práctica antigua y si conocen a alguien, pues preséntenlo, porque pues yo creo que hay varios clientes interesados en vender sus pagarés. Lo que sé es que aquellos que llegan a comprar deudas primero se cercioran de que la deuda sea cobrable, porque hay pagarés que realmente, como el que firmó el documento, no tiene nada con que se le cobre, no tiene activos, no tiene cuentas de banco, no tiene bienes muebles o inmuebles, pues realmente es un documento sin ningún tipo de valor, ¿de acuerdo? Muy bien. Por aquí Paulina Romero pregunta, dice, ¿las fechas de los pagarés entonces deben de ser con un día de diferencia o qué se recomienda? Fíjense que sí, nosotros en el despacho lo que hacemos es ponerle al día siguiente de la fecha límite de pago. Por ejemplo, tu fecha es el día 10 de cada mes. Tienes 5 días para pagar, incluyendo el día 10. Entonces tus días corren del 10, 11, 12, 13 y 14. En teoría el 14 terminan tus 5 días. Por lo general en ese caso nosotros le ponemos fecha del 15 o el 16 del mes para romper esa simetría. Muy bien. Por aquí Eduardo Barbosa tiene una duda respecto a que si se puede en un contrato de arrendamiento de una propiedad que está en el estado de Morelos, basarse en las leyes de otro estado, si esto es legalmente posible, aunque No, al final quedándose no. establecido en el contrato. Sí, fíjense que no, sí te establece que la legislación aplicable y los tribunales competentes van a ser siempre aquellos donde se encuentre el bien inmueble. Inclusive ha sido tema de la Corte donde determina que no se puede aplicar la ley de otro estado, aunque lo pongamos en el contrato. Perfecto. Muy bien, licenciado. Alguien por ahí ¿Terminamos? todavía tiene, no, alguien por ahí se quedó con una duda respecto a los contratos de arrendamiento con póliza, también Ajá. se registran ante el notario. O sea, No, lo que les comentaba, o sea, la ley no te establece
que lo tengas que registrar. Insisto, esto es una creencia que se está dando a raíz de esta ley que nos habla de la fecha cierta. Entonces, todavía no hay nada que nos diga cómo se va a acreditar la fecha cierta. En términos estrictos, a consideración de un servidor, se va a poder acreditar siempre y cuando nosotros demandemos la rescisión del contrato por haber utilizado el inmueble para un fin distinto y un juez de naturaleza civil nos otorgue esa rescisión a través de una sentencia. No es necesario, bajo esas condiciones, que se firme el contrato ante un notario. Sin embargo, si las partes quieren hacerlo y si el propietario quiere estar seguro, no hay nada que lo limite. Esto es, no es obligatorio, pero tampoco hay una limitación para no hacerlo. ¿De acuerdo? Cualquier contrato entre particulares. Recuerden que la póliza solamente es un mecanismo. No se firma un contrato de póliza con el inquilino. Se firma un contrato de prestación de servicios a futuro con el arrendador, con nosotros, los despachos denominados comercialmente pólizas. Es un nombre comercial, pero al final se firma un contrato entre particulares de arrendamiento y ese es el que se tiene que ejercer en caso de que exista un procedimiento de extinción de dominio. Este contrato se rige bajo las leyes de cualquier contrato normal, ¿de acuerdo? El cual no se especifica que rigurosamente se tenga que pasar ante un notario público. Muy bien, Lick. La última pregunta por aquí, ya para cerrar contigo Claro. e iniciar con la contadora. Nos dice por aquí María, dice, si se demanda el pago de pagarés, no se presentan facturas de renta al juez y no hay vinculación a tema de arrendamiento. Otra vez, perdón, es que no escuché bien, se perdió. Ok. Si se demanda el pago de pagarés, no se presentan facturas de renta al juez y no hay vinculación a tema de arrendamiento. Sí, puede ser, por ejemplo, si tu inquilino ya se salió y tenías un aval, que es el caso para los pagarés, y quieres cobrarle a ese aval porque sabes, tienes la seguridad de que el aval te va a responder, puedes demandar los pagarés y no te van a requerir las facturas emitidas. Eso es cierto. Perfecto. Pues muy bien, Lick. Licenciado Arthur Joseph García, te Arturo, perdón. agradecemos, Arturo, perdóname, Sí. te agradecemos mucho Uh, el espacio, tu tiempo, tu conocimiento que nos estás compartiendo en temas de mucho interés para nosotros como asesores inmobiliarios y sobre todo para aprovechar este tiempo de contingencia. Están ustedes Claro, nada más un dime. favor, ahorita que empiece la contadora, cuando termine su exposición, te pido en la última lámina si me das otra vez el uso de la voz y eso sería todo. Porfis. Claro que sí, muy bien. Entonces iniciamos ahorita con la contadora Norma Valderas Guevara para que nos hable también sobre los pagos de los impuestos, que por ahí aparecen muchas dudas entre los participantes. Contadora Norma, ¿nos Sí, buenos escuchas? días a todos. No sé si me escuchan. Perfecto. Ya, listo, sí te escuchamos. Adelante. Pues vamos a empezar con el pago de impuestos en los ingresos por arrendamiento de un bien inmueble. ¿Qué obligaciones tenemos si nosotros somos arrendadores y tenemos ingresos por el uso u goce temporal de un bien inmueble? Nuestras obligaciones en materia de impuestos, lo primero que tenemos que pagar es el ISR y el IVA. ¿Qué bienes inmuebles están exentos de IVA? Están exentos de IVA lo que es una casa habitación sin amueblar. ¿Qué se entiende una casa habitación sin amueblar? Que no le entregues con una sala, que no le entregues con una recámara amueblada, que se consideran que no es muebles que están adheridos a la casa habitación que no se consideran amueblados. Por ejemplo, si yo rento una casa habitación que tiene closets, que tiene cocina integral, que tiene un boiler, estos muebles son adheridos a la casa, por lo tanto no se consideran bienes amueblados. Entonces, si yo rento una casa habitación sin amueblar, no estoy obligado al pago del impuesto al valor agregado. ¿Hasta ahí vamos bien? Seguimos. Hay dos maneras de bajar el importe del impuesto a pagar.
La ley me da dos opciones. La primera opción es que yo pueda tener deducciones. ¿Qué deducciones me permite la ley si yo tengo ingresos por arrendamiento? Me permite deducir lo que son las contribuciones locales de mejoras. ¿Cuáles son estas? Las que yo pago al Estado, que van a hacer una mejora a mí, donde se encuentra ubicado mi bien inmueble, por ejemplo, que van a meter drenaje y entonces el Estado me dice, ¿sabes qué? Vamos a poner drenaje en tu colonia, pero una parte la va a poner el Estado y otra parte la van a poner los dueños de los inmuebles. ¿Nos regresamos tantito? Ah, sí, ok. Entonces, esas contribuciones que yo dé al Estado van a ser deducibles. ¿Qué más puedo deducir? Los gastos de mantenimiento que yo pague de mi bien inmueble, el consumo de agua, la inversión en la construcción. Esto quiere decir que si yo le hago mejoras a mi bien inmueble que yo estoy rentando, llámese local comercial o llámese casa habitación, estas inversiones que yo haga las voy a poder deducir del importe que yo reciba de mis ingresos en arrendamiento. ¿Qué más puedo deducir? Las primas de seguro. Si yo tengo asegurada es mi bien inmueble con una póliza de seguro, puedo hacer deducible las primas de seguro que yo esté pagando. ¿Qué pasa? Por ejemplo, supongamos que yo tengo muchos locales en arrendamiento y tengo un administrador al cual yo le pago salarios. ¿Por qué? Porque ya es algo más grande y entonces yo debo de contratar un administrador o un asistente. Entonces, si yo pago un impuesto de salarios, que son los impuestos locales que se pagan al Estado, estos impuestos que yo estoy pagando los puedo hacer deducibles. De igual manera, los salarios, comisiones y honorarios. Los salarios que le pague a mi asistente los puedo hacer deducibles. Las comisiones que yo pague, por ejemplo, que yo contrate un asesor inmobiliario para que me consiga un cliente para alguna oficina, alguna casa habitación, las comisiones que yo le pague a este asesor inmobiliario las voy a poder hacer deducibles. Igual los honorarios que pague, por ejemplo, al contador por llevarme mi contabilidad, los voy a poder hacer deducibles, siempre y cuando se cumplan los requisitos de ley para que puedan entrar como deducciones. Por ejemplo, que me expidan mis FDI, que gastos mayores a 2,000 pesos solamente sean pagados con transferencia, con cheque o con tarjeta. ¿Seguimos? La segunda opción que me da es que puedo hacer lo que se llama la deducción opcional o deducción ciega, como muchos lo conocen. Esto quiere decir que si yo tengo un ingreso de arrendamiento del cual no tengo gastos que deducir y digo, pues como no tengo gastos que me ayuden a bajar el importe del impuesto que voy a pagar, ¿qué hago? Del 100% que de esos ingresos solamente voy a pagar sobre el 65%. ¿Por qué? Porque la ley me dice, bueno, puedes deducir el 35% de los ingresos más tu pago de predial. ¿Qué pasa? Muchas de las veces pagamos el predial por todo el año calendario. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, el predial lo dividimos entre los 12 meses y vamos a deducir la parte que le corresponda a cada mes. Ahora, las retenciones. Muchas de las veces, cuando emitimos una factura, si se la emitimos a una persona moral, si yo arrendador le estoy rentando una oficina a una persona moral, la persona moral es la que tiene la obligación de retenerme el ISR y el IVA. Ajá, entonces, los ingresos que provengan de personas morales, le voy a tener que retener el 10% de ISR. Ajá, o sea, es decir, a mi factura, la persona moral ya no me va a pagar ese 10%. ¿Qué va a hacer con ese 10% que no me está pagando? No es que la persona moral se lo vaya a quedar, sino que le va a decir a Hacienda, ¿sabes qué? Te pago la retención que yo le hice a esta persona. Igual me va a retener IVA. Igual de los ingresos provenientes de personas morales, excepto casa habitación. ¿Por qué? Porque la casa habitación está exenta de IVA, siempre y cuando sea sin amueblar, como ya lo vimos anteriormente. ¿Cómo declaro mis impuestos?
Mis impuestos los puedo declarar de forma mensual o trimestral, siempre y cuando los ingresos mensuales no sean mayores a 26,411 y que sean exclusivos ingresos por arrendamiento. Hay muchas personas que ya no trabajan, que ya no reciben ningún otro tipo de ingreso y que si sus ingresos no son mayores a los 26,411, pueden pagarlo de manera trimestral. O sea, en lugar de hacer un pago mensual, lo voy a hacer cada 3 meses. ¿Qué pasa? Aquí vemos un ejemplo cuando una persona física le factura a una persona moral. ¿Qué pasa si es un local comercial? El local comercial en automático lleva IVA. Casa habitación no lleva IVA. ¿Por qué? Porque la casa habitación está exenta de IVA. Sin embargo, si yo, como lo comentábamos anteriormente, si yo lo pago, si yo rento la casa habitación con muebles, en automático va a llevar IVA, independientemente de que por separado en el contrato se establezca que se entrega con bienes muebles. Entonces, si yo le facturo a una persona moral, me va a retener el 10% de ISR y me va a retener las 2/3 partes de IVA, que son el 10,66%. Ajá, entonces, si yo rento un local comercial a persona moral, por ejemplo, no voy a recibir los 10,000 pesos, los 11,600, que ya es con IVA, sino que voy a recibir 9,533. Caso contrario, si yo rento una casa habitación a una persona moral, voy a recibir 9,000 pesos. ¿Por qué? Porque la casa habitación no lleva IVA. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Seguimos? ¿Qué pasa? Por ejemplo, lo que más queremos en este caso es ponerles un ejemplo de cuánto pagarían de IVA, de impuestos, perdón. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas interesa saber. ¿Me silenciaron? ¿Sí me escuchan? Ah, ok. La mayoría de las personas no quieren pagar sus impuestos por arrendamiento y más, por ejemplo, si dicen, pues es que a mí me paga en efectivo, o sea, yo no lo declaro porque a mí me está pagando en efectivo, pero volvemos a lo que comentaba el licenciado Joseph. ¿Qué pasa si a mí me pagó en efectivo, yo no expedí facturas y no pagué impuestos y se cometió un delito en ese bien inmueble? Pues ya está, para empezar, ya estamos mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí Hacienda lo que está poniendo son muchos candados para que los contribuyentes de ingresos por arrendamiento pues hagan sus pagos de impuestos, porque la mayoría no los paga. La mayoría dice, bueno, si a mí el inquilino no me pide factura, pues yo no pago impuestos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Muchas de las veces como no les piden factura, no pagan el impuesto. Sin embargo, les están depositando, ni siquiera les están pagando en efectivo, les están depositando en sus cuentas bancarias. Para empezar ahí, el SAT ya tiene conocimiento de los ingresos que ustedes están percibiendo por un arrendamiento, y muchas de las veces tu inquilino te pone renta de marzo, renta de abril, o sea, y ahí ya te están, para empezar, Hacienda ahí ya tiene conocimiento. Secreto bancario no hay, porque si se fijan, sus estados de cuenta ya trae lo que es el folio fiscal, la cadena digital. Entonces, todos esos XML, Hacienda ya tiene conocimiento de todos los ingresos que están recibiendo. Entonces, vamos a ver cuánto pagarían de ciertos importes. Hicimos un ejemplo, más o menos los más comunes de ingresos que reciben por arrendamiento, porque muchas de las veces se espantan y dicen, ay, no, es que yo porque voy a pagar impuestos. A veces no es mucha la carga. Para los que los reciben, pues es poquito. Para los que los dan, es mucho, ¿no? Y muchas de las veces no queremos pagar el impuesto. Pero, por ejemplo, supongamos que yo, persona física, le rento un local comercial a una persona moral. ¿Qué es lo que va a pasar? Muchas de las veces me preguntan, oye, es que sabes que, mira, yo lo rento en 10,000, o sea, yo menos no, porque aparte tendré, bueno, pues tú habla con tu inquilino, dile que son 10,000 más el IVA, pero el IVA en automático no es tuyo, tú lo estás recibiendo para pagárselo a Hacienda, entonces tú son tus 10,000. Ajá, el ejemplo que tenemos de 10,000 ahí.
son tus 10,000, el IVA en automático lo vas a tener que pagar. ¿Qué es lo que pasa? Tú cobras de esos 10,000, 1,600. Te van a retener las 2/3 partes, los 1,066. Entonces, de los 10,000, son 11,600, te van a quitar los 1,066. Tú vas a pagar la otra, te quitan las 2/3 partes. La otra tercera parte la vas a tener que pagar Hacienda, que son los 534. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Le estás rentando a una persona moral, entonces esos ingresos te van a quitar el 10% de ISR. De ISR no vas a pagar nada en estos ejemplos. ¿Por qué? Porque la persona moral te los está quitando a ti, pero esa persona se los está pagando Hacienda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ya te quitó tus 1,000 pesos de ISR, obviamente ya no vas a pagar ese ISR porque tu cálculo de impuestos, si en estos ejemplos, sale menor a lo que tú pagarías de impuesto. Entonces, ya en exclusivo le pagas los 534 a Hacienda. No sé si los hago, si los confundo, pero en realidad pagarías tus 534. Tu ingreso cobrado que recibirías son los 9,000 porque te va a quitar tu 10%. O sea, tú estarías pagando solamente 1,000 pesos y tu cálculo de impuestos es menor a los 1,000 pesos que te retuvieron, no pagarías. Y al final del año, cuando presentas tu declaración anual, y si tienes aparte tus deducciones personales, puede ser que tengas un saldo a favor de impuestos y que al final del año, en abril, que presentas tu declaración anual, tengas una devolución de saldo a favor. ¿Seguimos? ¿Qué pasa cuando rentamos una casa habitación? Pues la casa habitación, como lo mencionábamos, está exenta de IVA. Entonces, de mis ingresos, por ejemplo, volvemos al ejemplo de los 10,000 pesos. Todo esto es usando la segunda opción de la deducción opcional, que muchos la conocen como deducción ciega. De mis ingresos de los 10,000, como yo le estoy rentando una casa habitación sin amueblar a una persona moral, no lleva IVA. Ajá. Entonces, en realidad, aquí mi base del impuesto son los 6,500. Como esa persona moral, la persona moral me retiene 1,000 pesos. ICR ya no voy a pagar y voy a cobrar solo 9,000 pesos. ¿Por qué? Porque ya me están reteniendo 1,000 pesos. ¿Seguimos? ¿Qué pasa cuando yo, persona física, le rento a persona física? Que hoy creo que es lo más común. O sea, seguimos en el ejemplo de los 10,000. Entonces, aquí tengo un ingreso de 10,000 más el IVA. Obviamente, como esa persona física no lleva retenciones, yo voy a pagar la totalidad del IVA, que son los 1,600, y el ISR a pagar son 461. Ajá, entonces de esos 10,000 que yo estoy recibiendo, le restamos los 461, que muchas de las veces nos espantamos y decimos, ay no, de 10,000 a lo mejor voy a tener que pagar 2,000, 3,000 pesos de impuestos, ¿qué me va a quedar? O sea, me suena razonable 461, aunque cuando se trata de impuestos, pues la realidad es que nadie queremos pagar impuestos. ¿Seguimos? Si yo rento una casa habitación de persona física a física, no lleva ni retenciones, es una casa habitación sin amueblar, entonces no lleva IVA y seguimos en el ejemplo de los 10,000. Tenemos un ingreso de 10,000, mi base, porque estamos usando la deducción opcional del 35%, mi base para el impuesto son 6,500, entonces mi ICR a pagar son los 461. ¿Seguimos? Ahora, ¿qué beneficios podemos tener si nosotros tenemos ingresos por arrendamiento? Si nosotros tenemos ingresos por arrendamiento y no estamos declarando, o sea, ¿qué beneficios tenemos si nosotros comenzamos a hacer nuestras declaraciones? Pues lo que vamos a hacer es evitar problemas a futuro. En el caso de que, llegado el momento, nos situemos en algo, como comentaba el licenciado, que se cometa un delito ahí, y si nosotros tenemos nuestro contrato, pagamos nuestros impuestos en tiempo y forma, y cumplimos con todas nuestras obligaciones, pues nos evitamos problemas a futuro. ¿Qué pasa? Evitamos multas y recargos. ¿Por qué? Porque si al rato el SAT nos detecta
que tenemos ingresos por arrendamiento, pues lo que va a hacer es que nos va a llegar, nos va a cobrar, aparte de cobrarnos nuestros impuestos, nos va a cobrar multas y recargos. ¿Qué podemos hacer? Lo que les comentaba, al final del año, o sea, cuando presente mi anual, si yo tengo deducciones personales, puedo tener incluso un saldo a favor de impuestos, la cual me devuelven en la declaración anual. ¿Y qué puede pasar también? Que tengamos una facilidad de juicio por las rentas vencidas. ¿Por qué? Porque cumplí cumplí con emitir mi factura, cumplí con mis pagos de impuestos, cumplí con todo. Entonces nos evitamos más que nada problemas a futuro. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo tengo la obligación de emitir mis facturas. O sea, me paguen o no me paguen, yo tengo la obligación de emitir mis facturas. Ajá. Por ejemplo, en estos tiempos de contingencia, ¿qué pasa si yo tengo un bien inmueble rentado? Y entonces el inquilino me dice, no, pues es que, ¿sabes qué? Yo perdí ya mi empleo, no tengo ingresos, o sea, se me complica pagarte, dame oportunidad, pasa esto, en cuanto pase la contingencia yo te empiezo a pagaros para que no lo desalojen, llega a un acuerdo con su arrendador, entonces, pero el arrendador no está exento de emitir su factura. El arrendador tiene que emitir su factura